Bueno, buen día para todos. Seguimos con la práctica 7. En este video vamos a empezar a ver integrales de flujo y orientación. ¿Está bien? Entonces, para eso, un pequeño recuerdo, definición, sea de un conjunto en R2 y sea esta función, sigma mayúscula, de D de R2 en R3 de clase C1. Entonces, la imagen de sigma ahí es una superficie y decimos que sigma es una parametrización de S. Bien, entonces además a esa función le pedíamos que sea inyectiva en D interior y aparte que cumpla con esa condición de ahí, y esto es que sigma sea regular. Hasta acá, ¿no? Sigma regular. Entonces, y una observación más, habíamos pedido que sea continua en todo D. Está bien, porque acuérdense que para ser de clase C1 se deriva en el interior. Entonces, bajo estas hipótesis de continuidad en todo su dominio, ser de clase C1, ser inyectiva en el interior y ser regular también en el interior, estas son las 4 hipótesis que vamos a pedir para una parametrización. Bien, entonces un pequeño recuerdo, digamos, cómo eran los dibujitos, solo para fijar alguna idea. Solo para fijar alguna idea, si teníamos el S, la superficie S por acá, en R3, y el conjunto D en algún lado, en R2, este es el D, entonces esta función sigma traslada al conjunto D en el conjunto S. Entonces esto es lo que se llama parametrización bajo las hipótesis 1, 2, 3 y 4. Son las hipótesis sobre las cuales nosotros vamos a trabajar. Bien, perfecto. Todo esto, clase anterior, esto es un recorte también de la clase anterior, así que es textual. Entonces ahora hay que agregar un par de cosas a esta definición. Definición 1. Decimos que S, superficie S, es orientable si hay una forma de elegir en cada punto P de S un único versor normal. Acuérdense que versor es de norma 1. Esto quiere decir que la norma de NP, ahora aclaro eso, es 1. Y normal es ortogonal. Un único versor normal, de modo que la función vectorial que esta elección define sobre S resulte continua. En dicho caso, diremos que n es una orientación para S. Bien, revisemos un poco esta definición. Entonces, n es una función que sale de la superficie S, incluida en R3, y llega a R3. Entonces, acá, en S, agarra un punto P. Supongamos que esta celestita de acá es la S. Esta es la superficie S. Entonces, los puntos P descansan sobre la superficie. ¿Está bien? Ese es un punto P. Este será otro.
este será otro, etc. Acá hay dibujado varios. ¿Está bien? Esos son los puntos P que están sobre S. Ahora, entonces, la función orientación agarra un punto P y devuelve algo en R3, que se llama digamos, n evaluado en P. ¿Qué es n evaluado en P? Es un vector de norma 1 y ortogonal a S. Es decir, lo voy a dibujar con rojo, dado este P de acá, este vector es NP. Y ahora vamos a discutir un poquito más de esto en un ratito, pero esto es un vector de norma 1 y ortogonal a la superficie. Acá, este es N para este P. Y así siguiendo. Agarro, por ejemplo, este P que estaba por acá, que es NP. NP es un vector ortogonal y de norma 1. Acá tengo dibujados varios valores de la función NP para distintos puntos P. ¿Está bien? Se suele, por una cuestión de comodidad e interpretación, dibujar todo en el mismo gráfico. ¿Está bien? Todo en el mismo gráfico. La superficie, es decir, el dominio de la n, junto con su imagen, que son los vectores. Bien, entonces una función que hace esto es una orientación para S. Fijémonos que acá hay una palabra que es clave, que es la continuidad. Esta función n tiene que ser continua. Es decir, para valores de P, por ejemplo acá, P1 y valor P2 que estén cerquitas, n de P1 y n de P2 también tienen que estar cerquitas, porque son las imágenes de dos puntos cerquitas bajo una función continua. Es decir, np2 tiene que ser de alguna manera por acá. No sé si es claro, pero tiene que estar cerquita de eso. Quiero decir, np2 en este caso, por ejemplo, no podría apuntar así. Porque entonces quiere decir que esta cosa de acá y esta cosa de acá están muy lejos cuando P1 y P2 están cerca. Eso es una función claramente que no es continua. ¿Está bien? Entonces, esta palabra continuidad es clave acá. Y bueno, espero que esa noción, voy a capaz que agrandar un poco, espero que esa noción se haya entendido, porque veamos ahora qué sucede con esta figura. Veamos qué sucede con esta figura. Fíjense lo siguiente. Acá tengo un valor de P, que es el rojo. Es esta acá. P. Para este valor de P, para ese valor de P, calculo NP, que es este. Calculo NP. Ahora muévanse un poquito para este lado. Imagínense que se mueven así. Entonces ahora caen acá. Y este vector será N para otro P cerquita del rojo. Entonces fíjense que estas dos cosas tienen que estar cerquita. Y ahora me sigo moviendo. Acá tengo otro NP. Pero entonces estas dos cosas tienen que estar cerquita. Y me sigo moviendo para allá. ¿Está bien? Entonces fíjense que los dibujos de estas normales empiezan a quedar así, de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Siguen de manera continua, bien, y cuando llegan acá, fíjense lo que sucedió. Acá tienen un entornito sobre la superficie que cae este P rojo y este P azul. Pero fíjense que la normal del P azul es esta de acá. Y la del P rojo dijimos que es esta de acá, esta. Y estas dos cosas están lejos. Por lo tanto, esta función, que en cada punto da un versor normal, no puede ser continua. Porque en esta bolita hay dos valores de P cerquita, cuyas imágenes están lejos. ¿Está bien? Entonces esto es una superficie, este dibujo, es una superficie que no admite orientación.
no admite orientación. Este en particular se llama la cinta de Moebius. Es una superficie cinta, dice acá. Cinta. Es una superficie súper conocida y es el clásico ejemplo para decir que hay superficies que no admiten orientación. Entonces les quiero mostrar una pequeña animación, a ver si espero que se vea claro. Esta de acá es la cinta de Moebius. Entonces fíjense que se las van a mostrar en distintos ángulos. Y me parece que lo importante a ver es en principio como el pliegue que se empieza a dibujar acá. ¿Ven acá cómo se pliega la figura? Bien, acá, detengámonos un segundo. Esto, supongamos que sea la orientación para esta superficie en este punto de acá, en este punto. Entonces ahora si nos empezamos a mover, si nos movemos un cachito, vamos a estar de acuerdo que acá el vector de la orientación pegadito debería apuntar así. ¿Por qué? Porque estas dos cosas deberían estar cerca. ¿Está bien? Y si me sigo moviendo, estas cosas deberían apuntar así. Bien, veamos qué pasa. No pierdan de vista este punto. ¿Tá? Este es el punto donde fijamos la orientación y ahora me empecé a mover. Me empecé a mover como una función continua que en cada punto da un vector normal. Di toda la vuelta y ahora me vuelvo a acercar al punto de partida. Y llegamos así, para arriba. ¿Lo ven? Pero resulta que en este punto apuntábamos para abajo. Acá perdí la continuidad. También perdí la continuidad porque me fui moviendo así y cerquita de este punto entonces esta función vale acá arriba y en el punto vale acá abajo. Algo que da así, lo que digo es que es una función que va de R3 en R3 pero no puede ser continua. ¿Está bien? Esa es la cinta de Moebius. Bien, les quería mostrar esta animación. Entonces me parece que la conclusión es que hay superficies que no admiten orientación. Bien, por último, con respecto a esto, quiero decir una observación. Observación 1. Si S es una superficie orientable, es decir, que admite alguna orientación, entonces piensen cuántas orientaciones tiene S. Entonces, S admite dos orientaciones posibles. Pero que están íntimamente vinculadas. Si una es n, la otra tiene que ser menos n. Si una es n, acá dibujé un igual de más, n y menos n. Es decir, volvamos a este dibujo de acá. Si esta es el dibujito de n, entonces la otra orientación posible es menos n, y justamente menos n es esta que apunta para abajo, esta de acá. Es decir, me paro en un P, si esta es n, esta es menos n. En este P, la de arriba era n, esta es menos n, entonces tendré esta superficie con esta orientación verde. Acá irá para abajo
y este es el dibujo de menos n. ¿Está bien? Es decir, S admite dos orientaciones, o n o bien menos n. Lo que no pueden hacer nunca es mezclarlas, porque si las mezclan pierden la continuidad, ¿no? Pierden la continuidad, porque fíjense que entonces acá, si las quisiesen mezclar, acá tendrían, por ejemplo, dos puntos cerquita y la función valdría acá y acá, eso es una función no continua. ¿Está bien? Entonces, o tiene n o menos n, de ninguna manera se pueden mezclar. Bien, perfecto. Entonces esto me parece importante remarcarlo. Admite dos orientaciones posibles que están íntimamente vinculadas. Una es menos la otra. Bien. Otro recuerdo es el siguiente. Supongamos que tenemos una ahora, fíjense que hasta acá no hablamos de parametrización. ¿Tá? En ningún lado nos apareció la palabra parametrización. ¿Qué es lo que va a aparecer ahora? Bien. En la clase anterior teníamos este dibujo de acá. Entonces, esta sigma es una parametrización de la superficie S. Recuerden que nosotros siempre vamos a estar bajo las cuatro hipótesis definidas antes. Entonces, si tienen una parametrización, la clase pasada discutimos en que este vector de acá, este, es el vector que se calcula como sigma b, y este de acá, el sigma u. Esos son los vectores tangentes a la superficie en este punto de acá, en este punto. Entonces, ¿quién es el vector este de acá? ¿Quién es ese vector? Bueno, ese vector es ortogonal a ambos vectores, ¿no? Este es sigma u por sigma b. Es decir, este vector es ortogonal a este de acá y a este de acá, es decir, es ortogonal a todo el plano. A ver si me sale el dibujo. Es ortogonal a todo el plano que contiene a estos dos vectores. Ahí va. ¿Está bien? Bien. Fíjense que esta cosa, si ahora lo dividimos por la norma, que es lo que vamos a hacer, tengo un vector ortogonal, y si lo divido por la norma me queda de norma 1. ¿Eso a qué les suena? Bueno, esto va a ser una orientación. Ahora lo seguimos discutiendo. Quiero hacer una pequeña salvedad, que es la siguiente. Fíjense que digo esto y retomo. Voy a volver a hacer este dibujito, porque fíjense que si acá tenemos cualquier cosa, ahí, algo así, ¿no? Y acá es como que tengo algo así, acá. No tiene mucho sentido decir un vector ortogonal a una superficie. Digamos, no es que no tenga sentido, sino que hay que darle sentido a eso. Porque, ¿qué quiere decir un vector ortogonal? Bueno, uno estaría tentado a dibujarlo así, un vector ortogonal. Pero entonces quiere decir que acá ese ángulo es 90. Pero espera un cachito. ¿Ángulo entre qué? Si acá sobre la superficie tenés algo que es así. Y nosotros sabemos medir ángulos entre segmentos. ¿Está bien? Sabemos medir ángulos entre segmentos. No medimos ángulos entre un segmento y algo que es así. ¿Está bien? Este ángulo, no sé. Entonces, nosotros en este sentido, ¿qué es lo que va a querer decir ortogonal? Bueno, ortogonal al vector tangente.
el vector tangente a esa curvita de ahí. ¿Está bien? Entonces, y este vector de acá, dada una parametrización, es el sigma u. Y este de acá es el sigma b. Por lo tanto, esta, n, es la normal de este plano de acá. De este plano que se apoya en este punto, que es el plano tangente a la superficie. ¿Está bien? Es decir, en este sentido hay que entender esta palabra de acá. Normal, de norma 1, perdón, versor, ¿qué estoy diciendo? Acá. Vamos de vuelta, hay que entender esta palabra ortogonal. ¿Está bien? Porque ortogonal a la superficie en este sentido, en que sea ortogonal al plano tangente que puedes apoyar en ese punto. ¿Está bien? Bien, sigamos. Entonces, proposición. Voy a volver a lo que estábamos hablando recién. Proposición. Sea S una superficie. Y sea sigma una parametrización. Acuérdense que cuando decimos parametrización estamos bajo las condiciones 1, 2, 3 y 4 definidas antes. Entonces recordemos que, bueno, una parametrización. Bien, dejemos ahí. Entonces, la parametrización induce una orientación sobre S. Esa es una orientación sobre S. Bien, ¿cuál? Bueno, ¿cuál? Este vector de acá. Digamos, este vector para este punto. Entonces después, tal vez, si te paras acá, tendrás esta cosa de acá. Este es este. Para otro punto y así siguiendo. Ahora, ojo con el detalle, que para que sea una orientación tiene que tener norma 1. Entonces, ¿cómo escribimos eso? ¿Cuál es la orientación que induce una parametrización sobre la superficie? Bueno, eso va a ser una función n evaluada en cada uno de estos puntos. Estos son los puntos P, ¿no? Porque, digo, agarro un V acá, como está acá, agarro un V, le aplico la sigma, caigo en un punto acá, y esto es un punto P. ¿Está bien? Bueno, imagínense qué fórmula va acá ahora. ¿Qué fórmula va acá? Bueno, lo que digo que hay que poner es esta cosa en V. Hasta ahí tendríamos esto. Hasta ahí tendríamos esto. Tendríamos que es ortogonal, ¿no? Porque es la normal del plano este. Es ortogonal a la superficie. Y ahora necesito que tenga norma 1. Entonces, lo divido por su norma. ¿Está bien? Fíjense que esta cosa de acá, que están dividiendo, no es nula. ¿Por qué? Porque la parametrización cumple 1, 2, 3 y 4, entonces en particular cumple que es regular. Bien,
Es decir, esta cosa de acá. Si tienen una parametrización de la superficie, entonces automáticamente tienen una orientación para la superficie que se la pueden construir de esta manera de acá. Bien, definición. Definición. CAS, una superficie junto con una orientación. Y llamémosla N. ¿Está bien? Es decir, acá estoy, en esa frase estoy en este contexto. Como lo primero que charlamos acá. Una superficie S con una función definida sobre S que en cada punto me da un vector normal a la superficie. Bien, entonces eso es lo que tenemos. ¿Está bien? Sea S una superficie junto con una orientación. Además, ahí va. Además, sea esta cosa una parametrización de S. Pero, ¿qué charlamos recién? Lo que nosotros charlamos es que si tenés una parametrización, esto induce una orientación sobre S. ¿No? Que es esta de acá. Bien. Ahora, una superficie puede tener dos posibles orientaciones. Es decir, lo que puede suceder es que la orientación que S traía, llamémosla esta, digamos, entre comillas, la orientación natural, como la orientación que trae la S. Entre comillas, orientación natural de S, la original, digamos. Entonces, parametricé. Entonces yo sé que una parametrización induce una orientación sobre la superficie. Pero una superficie puede tener dos orientaciones. Entonces lo que digo es que esta N y la inducida por la parametrización tienen que estar vinculadas. ¿De qué manera? Bueno, entonces 1. Si esta cosa de acá en V es exactamente igual a esto de acá, entonces decimos que la parametrización preserva la orientación de la superficie. Entonces, en este caso, entonces si pasa eso, decimos que sigma preserva la orientación de S. 2. ¿Qué otra cosa puede pasar?
esto de acá en cada v puede ser menos esta cosa de acá. En este caso decimos que la parametrización invierte la orientación de S. Y recuerden que acá tal vez para distinguir podríamos poner la palabra natural, la que S trae de manera original, ¿no? Invierte la orientación natural de S. Y lo mismo acá, ¿no? Bueno. Bien. Entonces tenemos que si S tiene una orientación original, natural, predefinida, y luego parametrizamos a la superficie S, entonces lo que puede pasar es dos cosas, que esa parametrización preserva la orientación o la invierte. Bien, definición. Sea S una, ¿ves? Sea S una superficie orientada por el versor normal. Acá se llama, esa letra es una nu, digamos, es como poner la N. Es exactamente lo mismo, ahí cambié la notación. Pero cambié la notación porque me equivoqué, ¿está bien? O sea, acá debería decir una N para ser coherente con lo anterior. Pero no importa, en el contexto se entiende, digo, creo que se entiende, esto es la normal. Entonces, sea F un campo continuo sobre S, llamamos integral de flujo a través de S a la siguiente integral. Esto es una notación. Notación justamente para nombrar la integral de flujo o otro nombre es la integral del campo vectorial F sobre la superficie S. Y esta integral se define como esta cosa de acá. Voy a poner un paréntesis acá. Es la integral sobre la superficie S de esta cuenta. Ahora, el campo F, tal vez habría que haberlo dicho, el campo F está definido en S, es un campo vectorial, ¿está bien? Es decir, llega a R3. Por lo tanto, esta cosa es un vector. Esta de acá es la orientación de S. Por lo tanto, esto también es un vector. Este producto de acá es el producto escalar entre vectores. Por lo tanto, lo que está dentro del paréntesis, es decir, f por nu o f por n, eso de ahí es un escalar, es decir, es un campo escalar. ¿Está bien? Quiero decir que esta cuenta es un campo escalar. Entonces se define la integral de superficie de un campo vectorial S, de un campo de vectorial F sobre la superficie S, como el producto, como la integral sobre S del campo escalar F por la normal de S. ¿Está bien? Y estas son las integrales de la clase anterior. Estas integrales son integrales de campos escalares sobre superficies. Bien, la observación que quiero hacer es que acá, entonces, para calcular estas integrales necesitamos tener una orientación de la superficie, porque va acá. Necesitamos tener no solo la geometría de la superficie, sino que necesitamos la geometría más
una orientación. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular el flujo a través de una superficie orientada a S si ésta admite una parametrización regular? Entonces, sea una parametrización de S. Entonces, voy a hacer un pequeño dibujito. Acá tengo la S, por un lado. Hasta ahí, digamos, estoy acá. Tengo una superficie. ¿Qué es una superficie orientada? Bueno, es una superficie junto con otra función que en cada punto de la superficie me da un vector de norma 1 y ortogonal en el sentido que charlamos antes. Esta es NP. Eso es una superficie orientada. Por otro lado, tengo una parametrización de S. Entonces, tengo un conjunto D, tengo una parametrización. ¿Está bien? Fíjense que en principio hasta acá, esta orientación no tiene nada que ver con la parametrización. ¿Está bien? Bien, entonces estas son las herramientas que tengo, son las cosas que tengo, una superficie orientada y una parametrización de S. Además, le voy a pedir que la parametrización conserve la orientación, tal que la parametrización conserva la orientación. Acá ya nos metimos con la orientación, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Que si dibujo el vector, es decir, estos vectores de acá, sobre su norma, tienen que ser exactamente iguales a n evaluados en los puntos de la superficie. Exactamente igual. Es decir, si dibujo esta cosa de acá, tiene que ser exactamente esta cosa de acá. ¿Está bien? Y recuerden que este P es sigma de alguien, ¿no? Acá tengo un V, acá tengo un V, entonces sigma de ese V es P. Por eso acá dice, en vez de P, una vez que tengo la parametrización, puedo escribir sigma de alguien. Bien, entonces este vector rojo, capaz que ya estoy haciendo mucho ruido, pero este vector rojo, por otro lado, es este. En V. Bien, entonces sea una parametrización que conserva la orientación de la S. Entonces, ¿cómo definimos esto de acá? Una cuestión de notación, poner dos rayitas o una rayita es una cuestión notacional. ¿Ven? Acá es una rayita, yo estoy acostumbrado a escribir con dos rayitas, pero es notacional. Lo importante es el contenido. Vamos a calcular esa integral. ¿Qué sabemos por definición de esta integral? Por definición, sabemos que esta cosa es la integral de f por n, donde n es la orientación natural de S.
Bien, pero esto es una integral como las anteriores, ¿no? Entonces yo ya tengo acá, esto es una parametrización, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se calcula? Bueno, eso de ahí va a ser la integral sobre D de este campo escalar, que lo discutimos antes, esto es un campo escalar compuesto con la parametrización por esta norma, ¿no? Esta es la definición anterior. Diferencial U, diferencial B. Bien, acá hay una pequeña cuentita que hay que hacer. Entonces esto va a ser igual a hacer este producto, el producto escalar, y luego componer es lo mismo que componer y después hacer el producto escalar. ¿Está bien? Entonces escribamos eso. Por n compuesta con esta cosa por esta cosa de acá. Bien, diferencial U, diferencial B. Ahora esto no es cualquier cosa, porque n evaluado en la parametrización, como dijimos que la parametrización respeta la orientación, entonces esto de acá es exactamente allá. Es exactamente lo que escribimos acá. Miren, acá. N compuesta con la parametrización, si la parametrización respeta la orientación, entonces es esta cosa de acá. ¿Está bien? Bueno, por lo tanto, bueno, también lo teníamos escrito acá, ¿no? Bueno, lo teníamos escrito acá, miren, no hacía falta ir para arriba. Tengo escrito acá. Pero ahora, si esto lo ponemos acá, la norma se simplifica con la norma. Entonces esta cosa de acá me queda... ¿qué me queda? La integral sobre D de f compuesta con la parametrización por, la norma se va con la norma, entonces lo único que me sobrevive es esta cosa de acá. V, diferencial U, diferencial B. Por lo tanto, ahora voy a recuadrar esta cosa de acá, la integral de superficie de un campo vectorial S, se puede calcular como esta cuenta, siempre y cuando la sigma sea una parametrización que preserva la orientación. La orientación natural de S. ¿Está bien? Bien, observación. ¿Qué hubiese pasado si me piden calcular esta integral? Calcula esta integral. Bien, bueno, pero entonces esta integral yo ya sé que es, por definición, esta cosa de acá. Entonces para esta cosa de acá, necesitamos una parametrización de S, ¿no? Porque esto es, recuerden, es la integral de un campo escalar sobre una superficie. Entonces necesito una parametrización. Bueno, vengo acá. Sea omega, sea sigma, una parametrización de S, pero que no preserva la orientación, que la invierte. Que
invierte la orientación. Entonces lo que digo es que esta integral acá puedo escribir lo mismo, ¿no? Porque esto sería igual que antes, f. Bueno, voy a escribir todo, voy a escribir todo ahí, compuesta con sigma de v por ahí, esta cosa de acá, de v, igual que antes hago la distributiva, entonces igual que antes me queda así, f compuesto con esto de acá por la normal compuesto con esto, ahí, por esto de acá, pero ahora resulta que esta cuenta de acá, como la parametrización invierte la orientación, esto es menos esto de acá. ¿Está bien? Porque esto es n evaluado en un punto P. Acuérdense que eso es como un punto P de la superficie. Esto apunta para un lado, pero si la sigma invierte la orientación, esta cosa apunta para el otro. ¿Está bien? Por lo tanto, a la hora de simplificar, este con este se va, pero le sobrevive este menos. ¿Está bien? Entonces esto daría, saco ese menos para afuera, menos esto. Por, no, por esto de acá. Quiero decir que entonces esto de acá es igual a este recuadro azul, pero este menos proviene en que calculaste la integral con una parametrización de la S que invierte la orientación. Es decir, las integrales de superficie de campos vectoriales son integrales que dependen de la geometría de la superficie más su orientación. ¿Está bien? Entonces, cuando parametrizás la superficie, tenés que tener mucho cuidado en preservar la orientación natural. Porque si no la preservás, la cuenta sale igual, pero hay que ponerle el signo menos adelante. ¿Está bien? Bien, esto es todo. Los dejo con los videos de la práctica.